como un gran conocedor de la técnica literaria, como si el factor era que Arguedas era algo así como un escritor, otra vuelta, más o menos intuitivo, que cuando hablaba de las cosas que conocía le salía el corazón, muy hermoso, pero era pues una persona con poca conciencia artística, con poco dominio de los recursos, y estamos en la época del boom, caracho. Se había publicado el 63, Nació los perros, ¿no? Ha puesto un punto de referencia muy alto, Vargas Llosa, con el virtuosismo técnico de Nació los perros, ¿no? Pero no solo él, recuerden, están los otros libros que están publicando Cortázar, Carlos Fuentes, etc. Entonces, hay en esos años grandes novelas, ¿no?, hispanoamericanas, y ya los había también en los años 50. Entonces, hay novelas, incluso por ejemplo dentro de la corriente interesada por el mito, la magia, una maravilla como Pedro Páramo, de Rulfo, amigo de Arguedas, que tiene una complejidad técnica, una maestría técnica, ¿no? Carpentier, las buenas, porque es muy desigual, las buenas obras de Asturias, como Hombre de Maíz, por ejemplo, que es del 49. Entonces, caramba, había ejemplos soberbios, ¿no?, de gente que se metía en su herencia cultural indígena, ¿no?, o en valores míticos, con un manejo muy sofisticado del tiempo, de la estructura, las cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de críticos que aparecen ahí como los que le hicieron más daño para hablar como que no tenía maestría literaria fueron Sebastián Salazar Bonde, y era una especie de pupilo de Salazar Bonde, José Miguel Oviedo, entonces, con su superioridad, ¿no? Es decir, ellos apreciaban Rayuela, pues oye, ¿no? Ya, chico, es decir, ha aparecido, pues, ¿cómo se llama? El cielo de la luz, ¿no es cierto? Que es una novela cercana, Nació los perros. Arguedas todavía no sabe hacer bien la novela. No la ve, le falta técnica. Entonces hay partes buenas, hay partes malas. O sea, hay un desdén a la maestría artística. Y a mí me subleva, me subleva tremendamente, ¿no? A mí me subleva la imagen de que Arguedas no fuera una persona con gran conciencia artística, ¿no? Es un prejuicio tremendo que tiene la gente del boom y los críticos del boom frente a los autores anteriores. También fueron bien negativos contra Ciro Alegría. Le quitaron valor, ¿no? Bueno, será muy largo. La cuestión es la actitud. Una frase de Carlos Fuentes lo resume, ¿no? Dice: los escritores anteriores eran escritores regionalistas, anacrónicos en la forma y provincianos en el fondo. Pequeños problemas de su aldea y con una técnica del siglo XIX, ¿no? Entonces, pobre Arguedas, pues, a la hora, la verdad, no lograba hacer bien una novela, le faltaba. El propio Arguedas ha sido usado, cita de Arguedas, para subrayar esta visión mucho tiempo, ¿eh? Creo que está cambiando a partir de libros como ese de Portugal que le digo. ¿A qué me refiero? Arguedas subrayó en sus primeras reflexiones, y todavía lo decía en las entrevistas que le hacían en la época del boom, subrayó que su tarea como escritor era una pelea infernal con el idioma. Él subrayaba que el problema de él era cómo quechuzar el español, era cómo lograr transmitir en un idioma distinto como el español la sensación de que estábamos leyendo quechua, ¿no? Que en los ríos profundos lo logra de un modo extraordinario, porque
las frases están ordenadas con giros que hacen recordar la sintaxis del quechua, entonces da la sensación. En toda la sangre, por ejemplo, se van a dar cuenta, hay pasajes en los cuales los indios están hablando en quechua y arriba lo ponen en español. Cuando Rendón Wilkerson en la mina, entonces hay es un riesgo, ¿no? Estás usando otro idioma, pero de una manera que parezca quechua, por la construcción. Entonces, como Arguedas le dio mucha importancia a eso, y tiene razón, porque el instrumento principal de un creador literario es el idioma. Entonces, él subrayó siempre eso, y eso fue lo que inicialmente más admiraron de él, ¿no? Incluso yo me acuerdo de un artículo de esos años, Vivo Arguedas, que salió en la revista Casi las Américas, del gran crítico uruguayo Ángel Rama, mucho antes que escriba su libro, que es notable. Un artículo, él pone 10 aportes de la narrativa hispanoamericana en vida de Arguedas, y dice que una de las mayores hazañas de la narrativa hispanoamericana es que se enriquece el español con lenguas indígenas. Ejemplo, Arguedas. O sea, lo pone entre las mayores hazañas, porque un idioma se enriquece, así como en el siglo de oro español, el español se enriqueció con el italiano, porque sigue ese ritmo, escribe tal y como las palabras del español se enriquecen con recursos del italiano. En el modernismo, tipo Rubén Darío, con recursos del francés, ¿no? Acá lo notable es que gente como Arguedas, o gente como Rulfo, o gente como Roa Bastos, en un país bilingüe como es Paraguay, todavía, yo diría, la cosa está más preparada todavía, ¿no? Logran que el español se enriquezca, digamos, con la lengua nahual, o la lengua guaraní, o el quechua. Y el español de Arguedas es lleno de sabor, matices, belleza, ritmo, le viene y de acuerdo que eso es una gran proeza de Arguedas. Pero la otra, el propio Arguedas no subrayaba tanto en la mayoría de las entrevistas, que también le preocupaba problemas que tienen que ver con la estructura narrativa, con el tipo de personaje, con las técnicas, ¿no? Las técnicas narrativas. Entonces daba la sensación de que era un ignorante. Yo me he dedicado, en lo que publico, a mostrar que eso es una idioteza, ¿no? Sino que han hablado como que Arguedas no tiene conciencia creadora de esos problemas, ¿no? Y la verdad es muy diferente, ¿no? En mi edición de Los Ríos Profundos, que yo he sacado, yo cito una carta del año 41, que él, desde Sicuani, que era profesor de colegio, le está pidiendo a su amigo Moreno Jimeno que le mande novelas norteamericanas, y acusa recibo de Faulkner, y entusiasmadísimo con Las Palmeras Salvajes, del 41. O sea, Arguedas sí estaba interesado con la... No necesitó que viniera el boom para leer a Faulkner, ¿no? García Márquez dice, la única diferencia, García Márquez, que hay entre los escritores anteriores a nosotros, los que se burlaba Fuentes, y el boom, es que ellos no leyeron a Faulkner. No sí leyó a Faulkner. Pero además Arguedas, en la Peña Pancho Fierro, cuando estaba casado con la primera esposa, no solamente iba a Saboal, iban indigenistas, iban surrealistas, iba Westphal, iba Moro. O sea, Arguedas no es una persona que diga arte moderno no conozco, ¿no? Es desfigurar, como que Arguedas es amigo de gente de vanguardia, no solamente para con indigenistas. Moreno Jimeno mismo, que he citado, un tipo con una biblioteca en varios idiomas, había sido amigo de surrealistas en París. O sea que Arguedas, ¿cómo no va a saber? Y después hay pruebas, ¿no? Arguedas en el Palermo trata a un montón de gente de la generación del 50. Es amigo de Zabaleta, es amigo de Reynoso. Tú lo ves ahí. O sea, uno habla como si Arguedas estuviera metido en su mundo andino y estuvo en la Peña Pancho Fierro, y después en el bar Palermo, donde se forma la generación del 50, tú lo ves. Él, por ejemplo, se da cuenta de estos nuevos narradores que han aparecido, Ribeiro, todo. Claro que se da cuenta. Y debe haber sido para él una gran
un gran reto polémico enfrentarse al escritor de ese grupo, que era como una especie de, como diré yo, de motor cultural, animador cultural, que es Sebastián Salazar Bondy, que era un tipo pues con talento múltiple, ¿no? Dramaturgo, poeta, en todo estaba, periodista, una facilidad. Y él precisamente tiene artículos muy antiguos, ¿ah? Del año 54, 55, donde dice que el indigenismo ya ha muerto en el Perú. Que ahora es el momento de la narrativa urbana. Ya acabó, pues ya cambiaron, ahora están en las barriadas, pues han bajado, ¿no? Con los cambios que han ocurrido en el Perú, ya el mundo andino ya no es el tema, ¿no? Incluso hace notar pues, que Ciro Alegría no publica una novela desde el 41. Y el propio Arguedas, porque Arguedas no publicaba tampoco desde Yagua Fiesta ninguna novela. Se demoró un montón en los Ríos Profundos, como diciendo, los mejores ya se agotaron. Entonces, ahí hay un reto, cómo hablar del mundo moderno urbano, esa otra parte del Perú. Él lo debe haber sentido, porque con Salazar Bondy polemizan siempre. En la casa, en el encuentro de narradores que hubo en Arequipa, van a dar otra vuelta, polemizan. Entonces, el reto de estos narradores que están retratando la ciudad con Grimes, ¿no? Zabaleta, todo eso, y Arguedas es amigo de ellos. Incluso ahí hay una foto en el Palermo, él presenta Los Inocentes de Reynoso, él está presentando la novela. Lo ves ahí, están en el bar, ¿no? Una vez se está presentando ahí con Vargas Vicuña, están alrededor. Y él precisamente elogió mucho los libros de Reynoso como muestra de una nueva narrativa que necesita el Perú. Incluso tiene textos, el nuevo narrador que se necesita, que sepa recoger. Es que Arguedas, creo que, y eso nos va preparando también el tema del zorro, fue muy consciente de la presencia en Pampa y Comas, ¿no? Donde está el poema que él dirige a Túpac Amaru, ¿no? Todo eso que entonces se llamaban barriadas, y Chimbote lo hace una gran barriada. Toda la gente que viene dice, ¿y cómo se han trasladado a las ciudades? ¿Cómo se han trasladado a las ciudades? Arguedas es muy consciente de la migración, del fenómeno complejo, de cómo Lima se está volviendo una Lima de todas las sangres, ¿no? Entonces, Arguedas es de los... Eso se puede probar. Arguedas le encantaba ir a la parada, a los coliseos. Rendón Huilca, cuando recuerda que estuvo en Lima, dice que se hospedó a 2 cuadras de la parada. Ahí llegaban, pues, en la Victoria. Ahí llegaban en un andino. Moreno Jimeno vivía en la Victoria, se quedaba a dormir ahí. La hermana de él también vivía en la Victoria, ¿ya? O sea que a Arguedas le gustaba ese mundo, y él es el primero que anima a los músicos andinos a grabar discos. Los convence a las disqueras que grabes un huayno antes. Y el huayno pues se vende mucho más que un vals criollo, pues. Entonces el jilguero de Huascarán vendía más pues que Jesús Vázquez, que Eloísa Angulo, ¿no? Entonces él defiende todo ese mundo, ¿no? Todo ese mundo. Entonces Arguedas es muy consciente de los cambios del Perú y se da cuenta, si ustedes leen, que uno necesita desarrollar estrategias literarias adecuadas para retratar ese mundo. ¿Estoy claro? ¿Ya? Lo que pasa es que Arguedas hay que situarlo dentro de lo que Ángel Rama llama la transculturación narrativa. Ya, eso es un libro de Rama muy influyente, a mí me ha influido mucho. Así como el idioma de Arguedas no es el español castizo,
sino que basándose en la realidad diglósica del Perú, que es una realidad, ¿no? Basándose en, como diría su amigo Escobar, que ha estudiado el español peruano, la mezcla, ¿no? Él hace un producto artístico, estiliza eso y quechuiza el español, ¿no? Entonces, el caso extremo es en el Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo, que incluso él grabó cómo habla el modelo real de Loco Moncada. Él graba a esa gente que predica en el mercado, ¿no? Entonces ahí hay, como les encanta a los lingüistas decir, hay sociolectos. La variedad del español que se habla ahí, con matices incluso selváticos, andinos. Entonces uno tiene un hervor de lenguas. No se trata solo de qué bonito, que chiste el español en los ríos profundos. Llega a un mapa lingüístico muy variado de los zorros arriba y los zorros abajo. Ya en todas las sangres también hay mayor variedad lingüística. Entonces, Arguedas no solamente conserva su oído interesado por mostrar la variedad del español que habla el pueblo, ¿cierto? Sino que, como dice, aprovechando un concepto que viene de la antropología, que creó un cubano, Ortiz, Ángel Rama dice que cuando un hombre tiene una cultura fuerte, como es la manera como Arguedas está arraigado en su cultura andina, cuando toma algo de otra cultura, lo transcultura. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo reelaboras y le terminas dando un sello propio, distinto, te apoderas y cambias, te apropias. Vamos a dar un ejemplo muy simple que a Arguedas le encantaba. Desde la colonia, la música andina lo ha hecho. ¿Qué se ha hecho con el arpa europea y se ha creado la arpa andina? Basta ver una arpa andina nomás para que esa arpa andina no está pues en lo que es Viena, ¿no? Jamás. O sea, basta ver cómo son los instrumentos musicales, como es algo que puedo mirar un objeto. Te das cuenta cómo el hombre andino ha adaptado y ha creado su charanguito, ¿no? Escogido. Unos instrumentos le gustan, otros no. Le gusta este no. Le gusta el saxo, ¿no? Pero el piano no entraba. O sea, como tiene su oído, ¿no? Entonces una cultura hace su propia selección. Eso se llama transcultural, ¿no? Le das y la define, la cambia. Por ejemplo, Arguedas se dio cuenta en los años 50 que el mestizaje era muy fuerte en el Valle del Mantaro. Y él vio el origen de esa música que uno llama chicha. Se dio cuenta que estaba saliendo una mezcla de aires andinos con otros. Él vio el proceso que iba a llevar a la música chicha, ¿no? A lo que uno llama la música mezclada. Y él veía con interés, porque una cultura fuerte se apropia y lo cambia. Bueno, eso hace Arguedas en el terreno de los géneros literarios, o sea, en concreto con la novela. Como ya lo dijo Rama, trabajando los ríos profundos, pero se podría hacer otro tanto con todas las sangres y con los zorros, como Arguedas ha reescrito a su manera lo que él pudo aprender de Faulkner, lo que pudo aprender de los escritores jóvenes que conocía, peruanos y latinoamericanos, del entusiasmo que le producía la corriente que Carpentier llamaba lo real maravilloso, y él también empleaba realismo mágico, ¿no? O sea, ya había leído algunas cosas de Rulfo, de Asturias, de Carpentier, ¿no es cierto? Entonces, todo eso cómo lo procesa Arguedas, ¿no? Hay que situarlo a Arguedas dentro de la capacidad que tiene de hacer nueva narrativa hispanoamericana, pero transculturada, no simplemente una copia de un modelo norteamericano o un modelo europeo. ¿No? Es el poderío, la potencia que tiene, porque hay algo que caracteriza a Arguedas.
El único autor peruano que yo conozco anterior a Arguedas que vio eso con claridad es el escritor de Puno, Gamaliel Churata, se le adelantó. Me refiero a algo que es central, ¿no? Pero Arguedas lo ha desarrollado, me parece, de una manera más sistemática, cuando uno ve sus 7 tomos, más que el propio Churata. Y influyó en gente mayor que no lo veía. El propio Luis Valcárcel aprendió de su alumno, le enseñó. ¿A qué me refiero? Algo que es bien interesante. Voy a aprovechar un esquema de origen marxista. El marxismo distingue entre la infraestructura y la superestructura. Entonces, para una visión de Marx mismo, ¿no? Porque después se canta. Vamos a Marx mismo. Los marxistas son múltiples, ¿no? En Marx, en los comienzos del marxismo, los medios de producción y la estructura que se desarrolla dentro del medio de producción, o sea, la base económica de una sociedad, es la estructura principal que de alguna manera da origen e influye en el resto de estructuras sociales. Entonces la influye. En cambio, lo que uno llama cultura, el arte, la literatura, la religión, el mito, es superestructura, ¿correcto? Son modos simbólicos, hay jerga distinta, es una manera como termina de alguna manera desarrollando en procesos simbólicos, ¿no? Entonces la superestructura está influida por la infraestructura, o para decirlo con un famoso axioma de Marx, ¿no? El ser social es anterior a la conciencia social. Primero es el ser económico, la conciencia. Ya. Entonces, si uno se pone así, a pie juntillas, puede entender a Mariátegui. Mariátegui reivindica el mundo andino como pertinente para construir un socialismo peruano. Lejos de considerar que el socialismo en el Perú debe hacerse simplemente copiando fórmulas de otros países, ¿se acuerdan? Por eso dice ni calco ni copia. Hay que partir de las condiciones reales del Perú. Pues además es algo propio de un buen marxista, ¿no? Condiciones objetivas. Entonces, para la lectura de Mariátegui, todavía el campesino, sobre todo el andino, mantenía rezagos del comunismo primitivo. Eso es un modo muy simple, ¿no? Entonces, en el nivel comunal, socioeconómico, en el trabajo, en el comportamiento económico, el hombre andino todavía mantenía elementos importantes que habían tenido un origen en el comunismo primitivo. Entonces, para él era cuestión de aprovechar, en el buen sentido de la palabra, para suena feo, ¿no? O sea, basarse, si quieren, apoyar que el hombre campesino no haya desarrollado el egoísmo burgués, ¿no? El individualismo burgués, ¿no? Que es comunitario, etc., ¿no es cierto? Y construir un socialismo a partir de ahí. ¿Soy claro? Y simple, ¿no? Lo malo es que todo suena muy simple cuando uno es sintético, pero creo no desfigurar lo esencial. Pero Mariátegui para nada habla de la cultura andina. Mariátegui, si fue más allá de Chosica, no sea. Sabía mucho del mundo andino por informes, ¿no? El grupo Resurgimiento, el grupo Churata, Zupata y Lebrando Castro Pozo, ¿no? O sea, y por eso desarrolla, ¿no? Pero me refiero, con toda la buena voluntad, yo lo admiro mucho, me parece siempre fuera de serie, y que no ha caducado, ¿no? Siempre es útil, siempre vivo, ¿no? Vive, vigente. Sin embargo, en la visión de Mariátegui, es como si uno dijera, la infraestructura andina es útil, pero no está pensando en la superestructura, no la conoce, no es que la niegue, me refiero, no está presente, ¿no? Yo creo que la fuerza del grupo Orcopata, de Churata, y después sobre todo de Arguedas, es que Arguedas defiende, y
y ahí viene lo osado y lo que se opone al marxismo normal, ¿no?, de su tiempo, que una cultura andina, así mágica, mítica, chamánica, con sus encarnes, una cultura así es potencialmente revolucionaria. Ese es el mensaje de Arguedas. Defender no solo que la cultura andina no es arcaica, que está muerta, que ya fue, que el indio está embrutecido por la coca, etc. No solo vivir diciendo qué hermoso fue antes de los españoles, ¿no?, qué maravilla, y ahora ya no. Sino no solo defender que esa cultura está viva, sino que esa cultura es potencialmente revolucionaria, eso es clave. Así como los vestigios comunitarios pueden ser potencialmente usados para una revolución socialista, antiburguesa, Arguedas cree que el pensamiento mítico andino contiene un factor revolucionario. ¿Sí, claro? Eso creo no hay en Mariátegui. En el sentido que por ahí va. A mí siempre me ha llamado la atención que Arguedas nunca menciona a Churata. Eso me llama la atención, ¿no? Todo como que no. Y Churata apenas menciona a Arguedas, pero están yendo por el mismo sitio. Porque hay una idea falsa. Hay la gente que cree que el pensamiento revolucionario ha brotado, como ha brotado en la Europa moderna, ¿no?, es un pensamiento lineal, histórico, que cree en la historia lineal. En cambio, el pensamiento mítico sería un pensamiento del eterno retorno, es un pensamiento cíclico. Entonces, un hombre mítico cree que las cosas van a volver, van a repetir, y en cambio un hombre revolucionario es alguien que cree que las cosas nunca se van a dar igual. Incluso la famosa frase de Marx, cuando se repite, ¿no?, la tragedia sobre farsa, ¿no?, nada se repite igual. Entonces, uno piensa que en una visión lineal y no se da cuenta que la misma palabra revolución supone volver, ¿no? Porque incluso Marx está diciendo, la situación 1 fue, no había propiedad privada de los medios de producción. Situación 2, hay propiedad privada de los medios de producción, que crea la diferencia de clases y la lucha de clases. La revolución final va a hacer que uno vuelva a no propiedad privada de los medios de producción, pero hegelianamente en un nivel ontológicamente superior, ¿no? Bueno, o sea, si uno se fija eso. Entonces es una vuelta, pero una vuelta dialéctica a lo Hegel. La síntesis vuelve a la tesis, pero en un nivel superior. ¿Queda claro? Vuelve, pero vuelve. Digo, porque a veces uno no se piensa, eso me interesa también por Vallejo, no que digo por Vallejo, no mucho, porque Vallejo es mucho más conocedor del marxismo que Arguedas. O sea, en Vallejo tuve mucho más conciencia que el arte de la revolución. Yo creo que nunca profundizó tanto en el materialismo dialéctico, la verdad. Arguedas siempre le dio como urticaria. En cambio, Vallejo sí. Vallejo entiendo, me ha servido uno y otro, se alumbran uno al otro. Ya, la cuestión es que Arguedas piensa que toda la cultura andina es una cultura que potencialmente condena el orden actual, ¿no? El orden actual, que es un desorden del orden andino anterior, que se ha perdido la relación con la naturaleza, la relación comunitaria, se ha instalado un orden, por decir así, desnaturalizado, se ha perdido, antinatural casi. En el espacio mítico de Arguedas, la vuelta es regresar al orden perdido. Por eso a él, cómo le emocionó. Y acá se estuvieron, me acuerdo que Capsoli lo contó con detalle, porque conocía aspectos que yo no, cuando vino un año, Capsoli contó la emoción que con Josafat Roel Pineda escucharon por primera vez a unos indígenas que les contaban versiones del Incarri, como en secreto. Entonces, pero además detrás de las danzas y las representaciones andinas siempre hay un ajuste de cuentas, donde la cultura, entre comillas, explotada, dominada, sometida, le voltea la torta, ¿no?
por eso le interesa mucho Yaguar Fiesta. En Arguedas le ha interesado subrayar que es una cultura potencialmente revolucionaria. No sé si me explico, ¿no? Ahora, Arguedas yo creo que eso ya lo había intuido, incluso en la etapa de Yaguar Fiesta, el 41, pero sus estudios de antropología le permitieron, leyendo a Malinowski, a Levi-Broul, entender que el pensamiento mítico, lejos de ser despreciable, es una forma, ¿no? Una forma muy coherente de pensamiento. O sea, le ayudó. Él había tenido la suerte de vivir ese pensamiento mítico desde niño y ahora encontraba en sus estudios de antropología una fundamentación de la epistemología del mito. Pero aparte le fascina darse cuenta que hay autores como Rulfo, a quien se va a dirigir con mucho cariño en El Zorro de Arriba, darse cuenta que hay una comunidad de gente, ¿no?, que está interesada, como él, en otros países, que hay una vertiente en la narrativa hispanoamericana que se acerca a esto, en la nueva narrativa. Entonces, yo creo que eso lo emociona. Aparte que aunque a veces eran esfuerzos, como le digo, más populistas que reales, el Perú como doctrina, vainas de ese tipo, de todos modos, con todo lo limitado que puede hacer el Abundio o gente así, había un discurso medio favorable a lo quechua, pues, que no existía antes. Entonces él encontró que ahora se estudiaba quechua, que el otro había una escuelita, o sea, un ambiente en el cual Arguedas, que al comienzo le convencieron que mejor no escribiera en quechua porque no te lee nadie. Noten ustedes que en los años 60 escribe cuentos en quechua como El sueño del pongo, escribe poemas en quechua, edita Dios y hombre de Guarocherí, le pone ese título. O sea, hay un Arguedas más cercano al quechua que nunca, al final de su vida, porque además siente que puede esto tener un futuro, ¿no? Me refiero, o sea, lejos de aminorarse, aumenta en la etapa final de él la confianza en la vitalidad del quechua y del hombre andino, que ahora ha venido incluso a oxigenar Lima y Chimbote, que van a transfigurar el Perú en los migrantes. Ellos son los que van a lograr lo que nunca ha podido el Perú oficial. Entonces, en él crece esa confianza tremenda, ¿no? Entonces, Arguedas piensa que esos esquemas culturales, esos grandes principios que su gran amigo John Rowe, ¿no?, y el otro John Murra, empezaron a explicar que el mundo andino se rige en la reciprocidad. ¿Se acuerdan? Esta cosa le encantaron, la vida de ver estos extranjeros que comprendían esquemas del mundo andino. Él siente que eso está vigente, ¿no? Y ahora pues lo leen Arguedas como, hay gente que lo lee de una manera ecológica, ¿no?, como el que defiende. O sea, Arguedas